Buenas tardes, jóvenes del grupo D7AD, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. El día de hoy, 8 de noviembre de 2020, domingo, la clase, fase preliminar del procedimiento penal acusatorio, semana 5, última semana de este módulo. Los temas que vamos a estudiar el día de hoy van a ser las medidas cautelares y las obligaciones que tienen los jueces en este nuevo sistema de justicia penal. Empezamos. Como antecedentes respecto a lo que son las medidas cautelares, podemos mencionar que son aquellas que se dictan con carácter de providencias judiciales con el fin de asegurar que un derecho se haga efectivo. Dichas medidas reconocen la existencia y legitimidad de los derechos, pero no implican una sentencia y están orientadas y concedidas como medidas judiciales que eventualmente se consideran útiles. Entendido de otra forma, las medidas cautelares son todas las actuaciones y decisiones que, sin prejuzgar el juez del resultado final al que llegue, se consideran indispensables para beneficio de las partes procesales. Estas medidas que tiene que tomar el juez es para garantizar el correcto funcionamiento del procedimiento penal. Vamos a ver una de estas medidas cautelares, que es la prisión preventiva. Bueno, han habido teorías en pro y teorías en contra, porque las que están en contra mencionan que atenta contra el principio de presunción de inocencia, porque pues se le está aplicando una restricción, sobre todo de la libertad, a una persona sin haberse determinado su culpabilidad. Por eso les decía que dice, sin prejuzgar, se emite la medida cautelar. Y los que están a favor dicen, pues, que efectivamente, el juez, el órgano jurisdiccional, debe de asegurarse de que no haya ningún problema durante el procedimiento, y por eso son estas medidas cautelares. Imagínense ustedes que a un tipo peligroso le imponen algunas de las medidas cautelares que vamos a ver, no la de prisión preventiva, y se fuga, no regresa a continuar el proceso. Entonces, para evitar situaciones así, pues están las medidas cautelares, entre esas está la de la prisión preventiva. Como ustedes recordarán, el caso de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, se encuentra privada de su libertad. En el proceso, pues se le dictó una medida cautelar, que es la prisión preventiva, pero basándose en que su licencia tenía domicilio en el Estado de México, no la Ciudad de México. Bueno, entonces al no tener un domicilio en la Ciudad de México, se puede sustraer porque no radica en su lugar, y se le dictó la medida cautelar de la prisión preventiva. Y vamos a ver que esta medida puede dictarse por juez de oficio o a petición del Ministerio Público, o bien a petición de la víctima o del ofendido. No pierdan de vista lo que son las medidas cautelares. Recuerden también que cuando vimos lo que es la audiencia inicial, vimos que en ella se llevan a cabo, válgame la redundancia, otras audiencias pequeñas, vamos a decir así, como está la formulación de la imputación. Bueno, si hay detenido, reflexión directamente al juez por parte del Ministerio Público, bueno, está la primera, el control de la legalidad de la detención. Ver si realmente fue detenido en flagrancia, o si fue en caso urgente, si el Ministerio Público se ajustó a lo que marca la Constitución y el Código Nacional para que pueda dictar una orden de detención.
El juez lo que libra son órdenes de aprehensión y el Ministerio Público de detención. Acuérdense que también cuando vimos el 16 constitucional, el Ministerio Público tiene esa facultad de poder expedir una orden de detención bajo su responsabilidad cuando se trate primero de un delito que sea considerado grave, según el catálogo que está en el Código Nacional. Segundo, que por razón de la hora no se pueda recurrir a un juez y también por el lugar. Y tercero, que la persona pueda sustraerse de la acción de la justicia. Que haya el temor fundado de que va a huir. Entonces, con esos elementos, el Ministerio Público puede librar una orden de detención. Una vez que se lo ponen a su disposición, tiene las 48 horas que marca el mismo Código Nacional para que resuelva su situación jurídica. ¿Qué quiere decir? Lo pone en libertad o judicializa la carpeta de investigación con el detenido, o sea, lo formaliza, lo pone a disposición de un juez de control. Estamos hablando de esta primera etapa del procedimiento que se llama de investigación con sus dos fases: investigación inicial, investigación conclusiva. Y acuérdense de esas audiencias que, retomando la audiencia inicial, está control de la legalidad de la detección en el caso de que detenido, formulación de la investigación, oportunidad para declarar por parte del imputado, la solicitud para que se le vincule al proceso, la solicitud de medidas cautelares. Ahí también se va a discutir qué medida cautelar, porque ya una vez que le dictaron auto de vinculación al proceso a la persona, bueno, se puede ir, no se va a ir, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí va a haber una audiencia después de la vinculación al proceso sobre qué medida cautelar se le va a aplicar al imputado. Y lo último que se hace es fijar el término para que el Ministerio Público concluya su investigación complementaria. Entonces no pierdan de vista que en esa audiencia inicial hay la audiencia respecto a las medidas cautelares. Eso es lo que estamos viendo en la clase de hoy. ¿Qué medida cautelar se le va a aplicar al imputado una vez que ya se le dictó el auto de vinculación a proceso? Por eso es muy importante que lo que yo les decía desde el principio del módulo, que ubiquen el procedimiento con sus tres fases. Estamos hablando, por ejemplo, vemos aquí esta regla. No olvidemos que aquí tenemos la etapa de investigación, etapa intermedia y etapa, la de juicio oral. Nosotros estamos viendo la primera etapa. En el octavo cuatrimestre van a ver una materia que es la continuación, donde van a ver etapa intermedia y etapa de juicio oral. Aquí es muy importante que ubiquen y no se les olvide que en la primera etapa va a haber el Ministerio Público y el juez de control. ¿El Ministerio Público por qué? Porque va a integrar la carpeta de investigación, y aquí en la etapa de investigación es donde se va a celebrar la audiencia inicial, la audiencia donde se va a ver todo lo que les acabo de mencionar: la información, la oportunidad para declarar, la vinculación del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esos, la audiencia para ver qué medida se va a aplicar y darle término al Ministerio Público para que concluya su investigación. Ya el Ministerio Público, cuando concluye su investigación, va a resolver si acusa o no al imputado. Porque si lo acusa, pasaríamos a la segunda etapa, que es la etapa intermedia, que se va a abrir precisamente con el escrito de acusación del Ministerio Público. Esta etapa, como se mencionó anteriormente, consta también de dos fases. Una fase escrita, que es la que precisamente con el escrito que presenta el Ministerio Público, el escrito de acusación, y una vez que lo presenta, se le va a notificar al imputado y a su defensor para que lo conteste y ofrezca pruebas. Lo mismo el Ministerio Público, cuando acuse, está ofreciendo sus pruebas. El imputado va a contestar ese escrito, también ofreciendo pruebas, para que en la segunda fase, que es la de la audiencia intermedia, que es oral,
ahí se va a dirimir todo lo relacionado con lo que son los hechos controvertidos y se van a depurar, y además respecto de las pruebas se va a resolver cuáles se admiten y cuáles se excluyen. Acuérdense que la etapa intermedia es un filtro para la tercera etapa que es el juicio oral. Continuamos. Las medidas cautelares tienen como sinónimo lo que en otros países se denomina tutela judicial. Las de tipo personal pueden ser diversas y entre las más importantes se encuentran, vamos a ver aquí en la teoría cuáles son las que nos dan. La presentación de garantía económica suficiente, o sea, presentar una garantía pues, como una medida cautelar. Esas son medidas cautelares que les estoy explicando. La prohibición de salir del país sin autorización. La prohibición de salir sin autorización de la localidad donde se reside o del ámbito territorial que va a aplicar. Pues, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, la obligación de someterse al cuidado de una institución determinada, en este caso y en el anterior, deben informar periódicamente al juez acerca de tal medida cautelar. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que se designe, la colocación de localizadores electrónicos, un brazalete, normalmente se pone en el tobillo, el arresto domiciliario, también conocido como arraigo domiciliario, la custodia a cargo de otra persona, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la prohibición de visitar ciertos lugares, la prohibición de convivir o comunicarse con personas específicas, la separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres, niños o delitos sexuales, la suspensión de ejercer determinado cargo cuando se trate de servidores públicos, el internamiento en centros de salud cuando así lo ameriten las condiciones del imputado, el internamiento en centros psiquiátricos acorde con las condiciones de salud del sujeto, y por último, lo que les mencionaba, la prisión preventiva. Algunas de estas medidas cautelares se encuentran prohibidas cuando se trata de delitos que se siguen a petición de parte, o sea, aquellos delitos conocidos como de querella necesaria, o como ahora se denomina, de acción privada. En estos casos están prohibidas ciertas medidas cautelares como el arraigo o la colocación de localizadores electrónicos. Una importante decisión considerada entre las reformas de 2008 es la facultad de los poderes judiciales de aplicar las medidas cautelares dictadas por los jueces de control. ¿Quién va a dictar la medida cautelar? Juez de control. Quienes deben resolver de manera inmediata las solicitudes de dichas medidas, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. En algunos lugares, las medidas cautelares no las impone el Poder Judicial, sino el Ministerio Público, el cual escucha siempre la opinión que le presente la policía investigadora, la víctima o bien los ofendidos. En el sistema acusatorio existe un fundamental respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad, así como a los de contradicción, por lo cual las medidas cautelares siempre se autorizan a petición de parte. O sea, se tienen que solicitar las medidas cautelares al juez de control. ¿A cuál es el juez de control? La etapa 1 y 2, jueces de control. La etapa 3 de juicio oral, es un juez de juicio oral o un tribunal de enjuiciamiento. No pierdan de vista qué tipo de juez es para cada una de estas tres etapas. Y el juez de juicio oral no puede haber conocido ni haber sido juez de control sobre dicho asunto, sobre el asunto que va a conocer. Con las reformas en tanto se complementaron en su totalidad en el 2016, es indispensable insistir en que solo el juez de control puede aplicar las medidas cautelares. Los fines de las medidas cautelares son los siguientes, o sea,
que se buscan con las medidas cautelares. Ya les había yo mencionado al inicio de la clase cuál era su finalidad. Acá nos dicen 3 puntos. Evitar que huya el sujeto activo del proceso. Se vaya, se sustraiga a la acción de justicia, no vuelva. Evitar la desaparición u ocultamiento de los medios de prueba. O sea, que se pretendan desaparecer medios de prueba que puedan incriminar al imputado. Y evitar que el imputado se coloque en un estado de insolvencia. Lógico, lo quisiera hacer para no reparar el daño que causó. Eso también se tiene que evitar con las medidas cautelares. Las medidas cautelares se clasifican en 2 tipos. Tenemos primero la medida cautelar personal y la medida cautelar real sobre las cosas. Acuérdense que real viene de res rei, que es cosa. Entre las medidas cautelares personales, vamos a hablar primero de las personales, se encuentra de manera muy importante lo que habíamos mencionado al principio, la prisión preventiva, de la que nos ocuparemos más adelante. Dichas medidas están destinadas a asegurar al imputado para que se someta a la investigación del delito del proceso de que se trate y al final de cuentas para que reciba, si el caso lo amerita, su sanción. En realidad, las medidas cautelares personales rompen el principio de presunción de inocencia y para imponerlas se requieren 2 supuestos. El primer supuesto, la existencia de una imputación debidamente apoyada que permita asegurar un juicio y que existan grandes posibilidades de que se impondrá una sentencia condenatoria. O sea, desde la imputación, si van a solicitar la medida cautelar, debe venir fuerte, bien fundamentada por parte del Ministerio Público, motivada y fundamentada, la carpeta de investigación donde va a formular la imputación. Acuérdense ustedes que la imputación es comunicarle, en la audiencia inicial, comunicarle al Ministerio Público al imputado de que hay una carpeta de investigación en su contra por tal delito cometido en agravio de tal persona y los hechos que sustentan dicha imputación, para que en esa misma audiencia el imputado ya esté enterado de que hay en su contra y se le dé la oportunidad, si quiere, de declarar. Por eso se llama en esas audiencias oportunidad de declarar. Ya después viene la vinculación al proceso, la audiencia de medidas cautelares. Pero estamos viendo los presupuestos que se requieren para dictar la medida cautelar, que es precisamente el tema de hoy. Y el segundo presupuesto, que exista una auténtica necesidad que justifique la adopción de medidas extremas para evitar que el imputado no asista al juicio o para lograr que la sentencia se haga. O sea, no se debe de entorpecer el procedimiento. Por eso es la medida cautelar. Es que puede huir la persona, bueno, prisión preventiva. Es una persona que sí, bueno, el brazalete electrónico, pero la medida cautelar más fuerte es la prisión preventiva, como pueden ustedes. La prisión preventiva de cárcel ya no se puso como era anteriormente en el sistema inquisitorio, cuando te dedicaban el auto de formar prisión y te quedabas en la cárcel hasta esperar que se desarrolle el proceso, el juicio, porque era la cárcel. Este nuevo sistema, acuérdense que se creó para evitar que se estén llenando las cárceles o incluso por asuntos hasta menores. Pero en ese caso, la medida cautelar, una de sus características también es que podríamos decirla, tiene una temporalidad. No va a ser como las personas que están esperando su sentencia y no llega y pues es un tiempo indefinido. No, aquí no puedes tener a la persona. La medida cautelar, porque vas a asegurar a la persona, pero el procedimiento tiene que seguir avanzando, tiene que llegar el proceso, tiene que desahogarse las pruebas, tiene que dictarse la sentencia. Pero hay que asegurar, si esta persona huye, lógicamente se va a detener todo.
Y para evitar eso, pues, al detener va a afectar el procedimiento. Y para evitar, pues, ahí tenemos ahí esa medida fuerte, que es la prisión preventiva. O sea, vas a estar en cárcel y vaya durando el proceso, y porque si le aplican una medida cautelar más suave, ¿qué es lo que va a pasar? Pues puede huir, que le pongan, por ejemplo, que vaya a firmar. Pues no es garantía de que vaya a firmar, pero si está en la cárcel, pues lo tienes a la mano. Y así estás garantizando de que el procedimiento va a continuar, va a seguir de manera correcta. Las medidas cautelares personales tendrán siempre un sustento y una serie de principios que deben respetar íntegramente los jueces de control. ¿Cuáles son esos dos principios? Tenemos el primero, es la excepcionalidad. ¿Qué significa? Esto es que se aplique cuando no exista otro camino factible y las medidas cautelares estén debidamente proporcionadas. Y el otro principio es el de legalidad. Las medidas cautelares deben de estar señaladas en la ley y ser momentáneas, esto es, no indefinidas, lo que les decía hace un momento. Solo subsistirán durante el tiempo del procedimiento y mientras se dicte la sentencia correspondiente. O sea, se acabe el procedimiento. Las medidas cautelares reales, o sea, ya no son las personales, vamos a hablar de las reales, son aquellas destinadas a asegurar los bienes del imputado con el fin de que se logre en su momento hacer efectivas las decisiones o resoluciones indemnizadoras. Es fundamental que en los procesos penales se garantice siempre la reparación del daño, lo cual será factible mediante el aseguramiento de los bienes que tenga el imputado en propiedad. Tanto las medidas cautelares personales como las reales se deben de solicitar ante el juez de control. En esa solicitud suscrita por el Ministerio Público, la víctima o los ofendidos deberán justificar la necesidad de aplicar tal medida y señalar que, de no imponerse, los daños o perjuicios que se ocasionarían serían considerables. La medida precautoria real más conocida es la denominada embargo precautorio de los bienes propiedad del imputado. Por ejemplo, puede ocurrir que el embargo precautorio decretado por el juez sea aún anterior a formular y solicitar la orden de aprehensión. O sea, se pueda emitir dicha medida cautelar antes de que se mande a detener a la persona. El embargo precautorio sobre bienes del imputado podrá levantarse, o sea, se quita ya el embargo, en los casos siguientes: cuando el imputado garantice o bien realice el pago de la reparación del daño causado, cuando no se formule imputación alguna en contra de la persona. Número 3, cuando se considere fundada la solicitud de revocación del embargo planteada por el imputado, bien cuando se dicte la sentencia y sea absolutoria, cuando se dicte el sobreseimiento del asunto penal y cuando se absuelva de la reparación del daño al imputado. En estos casos se podrá levantar el embargo penal. Es una de las medidas cautelares que está señalada como medida cautelar real. El embargo precautorio, como hemos visto, será provisional, mas existe la posibilidad de que se convierta en definitivo cuando se dicte una sentencia que cause ejecutoria en la que se condene a la reparación del daño al imputado. Una medida cautelar puede ser, por ejemplo, la retención de bienes muebles o inmuebles, materia de litigio, que se encuentren en manos de terceros. También puede darse el caso que el imputado estaba dando renta a una casa, que es su única propiedad, y hay inquilinos, pero se tiene que asegurar aún que haya los inquilinos ahí, como la cuestión penal. Además del embargo precautorio, hay otras medidas cautelares reales. Por ejemplo,
cuando la autoridad judicial ordena el secuestro y retención de bienes muebles e inmuebles, materia de litigio que se encuentren en manos de terceros. En ocasiones, este depósito de los bienes muebles e inmuebles puede hacerse por convenio entre los deponentes y los depositarios. Otro caso de medida cautelar real es el que se refiere a la prohibición de enajenar o gravar bienes inmuebles, lo cual en el fondo es una limitante al derecho de propiedad y por lo tanto una situación jurídica restrictiva que para su concesión debe estudiarla el juez competente. Las medidas cautelares reales podrán modificarse a petición del imputado o de terceros interesados. Sin embargo, es indispensable escuchar el parecer de la víctima, de los ofendidos y además del Ministerio Público. Las resoluciones que contengan medidas cautelares deberán estar fundadas y motivadas. Entre otros renglones, ha de darse una información pormenorizada de los hechos que se atribuyen al imputado, así como el plazo máximo de vigencia de dichas medidas. Aquí estamos viendo estos ejemplos de las medidas cautelares, y son personales y reales. La personal, tocamos el tema de la prisión preventiva, y de los reales con medida cautelar, el embargo precautorio de bienes del imputado. Vamos a pasar ahora, si no hay alguna pregunta, Kenny y Jessica, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna, profe? Bueno, sí, estamos viendo todavía las medidas cautelares. Vamos a analizar la prisión preventiva, que viene siendo un subtema dentro de este tema. Entre las medidas cautelares personales, la prisión preventiva ocupa un lugar relevante, en particular porque una de las grandes críticas que se han hecho al sistema procesal penal es el uso excesivo de la prisión preventiva. En efecto, la prisión preventiva es una situación infame, ya que se detiene a una persona por simple sospecha y se le reduce a prisión. En la actualidad, los centros de reclusión están saturados de sujetos que no han sido condenados. Esto es, se encuentran en prisión preventiva esperando aún su sentencia. Y de acuerdo con el antiguo proceso penal, hasta acreditar el denominado y por supuesto criticado, que se llamaba cuerpo del delito, así como la presunta responsabilidad del inculpado. En esa dimensión, el nuevo proceso penal pretende evitar la prisión preventiva, con lo cual se respetará de modo auténtico el principio de inocencia. Con base en lo anterior, en el proceso penal acusatorio, la prisión preventiva se aplica como una medida cautelar personal, pero de excepción, que procederá cuando las otras medidas cautelares personales resulten insuficientes al existir posibilidades fundadas de que el imputado puede escapar de la acción de la justicia. Dicha excepción de la prisión preventiva exige, para que se aplique, circunstancias que las leyes deberán de señalar de manera muy estricta. La prisión preventiva puede proceder de oficio, a petición del Ministerio Público e incluso a solicitud de la víctima o bien de los ofendidos. Para aplicar la prisión preventiva de oficio se requieren dos condiciones mínimas. Vamos a checar cuáles son esas dos condiciones mínimas. Bueno, primero, en caso de homicidios dolosos, violación, secuestro o delitos contra la salud, o bien cuando se trate de delitos considerados de alta peligrosidad social, como la pornografía de menores o el terrorismo.
Se podrá solicitar la prisión preventiva cuando el Ministerio Público, la víctima o los ofendidos estén ciertos de que las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca a juicio o porque resulte preponderante salvaguardar la vida de la víctima, situación que solo podrá hacerse si se mantiene en prisión preventiva el imputado. Cuando se decrete la prisión preventiva, es importante señalar que no deberá combinarse con otras medidas cautelares. Se van a dictar la prisión preventiva hasta ahí, pero no otras. Por eso se menciona que no deben de combinarse. Para la imposición de las medidas cautelares, las partes pueden ofrecer pruebas con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución, cambio o cese de esas medidas cautelares tomadas. Téngase presente para cualquiera de las acciones descritas que debe resolver el juez de garantías que se deberá convocar a una audiencia con el propósito de oír a las partes y recibir directamente los medios de prueba. Como pueden ustedes ver, va a ser una audiencia donde se va a solicitar la medida cautelar, pero hay que aportar pruebas. El caso que yo les decía de Rosario Robles, la ex jefa de gobierno del Distrito Federal, el Ministerio Público lo que presentó como prueba, o medio de prueba, para la medida cautelar de prisión preventiva, fue la licencia de conducir de esta señora, que tenía como domicilio el Estado de México. Y se alegó que al no tener un domicilio en México, puede sustraerse de la justicia. O sea, que puede huir. Y fue entonces que le dictaron a Rosario Robles la prisión. La prisión preventiva podrá finalizar cuando existan nuevos elementos por medio de los cuales se demuestre que ya no existen los que motivaron al dictarla. O sea, que se puede cambiar esa medida cautelar si existen otros elementos de los datos de prueba que puedan demostrar que efectivamente la persona no se va a sustraer. Por eso se menciona que se puede modificar la medida cautelar en la prisión preventiva y eso implicaría que la persona salga. También cesa cuando su duración supere o sea análoga al tiempo de la posible pena que se imponga. Por último, se prohíbe la prisión preventiva cuando se observa que se convierte en tratos crueles, inhumanos o degradantes al imputado. Dicha suspensión puede prolongarse cuando haya motivos suficientes para ello y suspenderse cuando el proceso se encuentre suspendido por un recurso o bien una acción. Resulta pero muy lamentable que aún en el nuevo proceso penal se maneje de forma muy amplia la prisión preventiva, lo que finalmente generará severos conflictos en las prisiones, además de que gran parte de los presuntos delincuentes se encuentran recluidos por los llamados delitos contra la salud. Por otro lado, la subjetividad desempeña un papel peligroso, pues el simple temor a que alguien escape será suficiente para decretar la medida cautelar de la prisión preventiva. Nuestro criterio es en el sentido de que la prisión preventiva debe ser en verdad excepcional, pero no tiene por qué aplicarse a homicidas dolosos ni tampoco a narcotraficantes, si hay otra medida cautelar que en todos los casos deba proceder. Para evitar que alguien no comparezca a juicio, existen múltiples medidas cautelares como la garantía económica. Si a un narcotraficante se le exigen varias decenas de millones de pesos por su libertad provisional, se debe verificar que ese dinero además sea lícito. Esa fianza que se exige debe estar complementada con un arresto domiciliario y con la colocación de un localizador electrónico suficientemente eficaz. De las decenas o cientos de millones de pesos que se reciban,
Partes de ellos pueden servir para tener al domicilio del arraigo una especial y eficaz vigilancia, la cual puede ser con cargo al imputado. El imputado lo va a pagar, donde va a estar recluido. El derecho a ser considerado inocente debe ser sin taxativas e ilimitado, más nunca, como sucede, sujeto a consideraciones de autoridades judiciales. Hablando del principio de presunción de inocencia, que debe de ser amplio. No deben de haber este tipo de obstáculos con las medidas cautelares. En este caso, pues, por la mera sospecha, la persona no se la encuentra culpable. Lo van a tener en prisión preventiva. Vamos a pasar lo que es el Código Nacional para ver qué nos dice respecto a estas medidas cautelares. ¿Hay alguna pregunta sobre la prisión preventiva? Kenny y Jessica. ¿Están ahí? Jessica Mejía. Kenny, sí, profe, ninguna. Jessica Mejía, ¿está ahí? Por favor. Jessica Mejía. ¿Hay alguna duda sobre la prisión preventiva? Jessica. Tengo ninguna duda. Ok, perfecto, perfecto. Para que vamos a pasar entonces al Código Nacional para ver también lo que son las medidas cautelares. Bueno. Si tienen su código a la mano, por favor, vamos a ver a partir del artículo 153, capítulo 4, medidas cautelares. El 153 nos va a mencionar cuáles son esas reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. Se debe garantizar que el procedimiento fluya. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas para medidas cautelares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Procedencia de las medidas cautelares. El juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público, de la víctima o bien del ofendido, como ya vimos anteriormente, en los casos previstos por este código y cuando concurran las circunstancias siguientes. 1. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144 horas, según sea el caso. No pierdan de vista en la audiencia inicial, cuando vimos la vinculación a proceso, que puede ser en ese momento, dentro de 72 horas, o bien dentro de 144 horas. Aquí se tiene que resolver si es dentro de las 72 o 144 horas, qué medida cautelar se le va a aplicar por la cuestión de que no van a estar 3 días en la sala y tampoco 144 horas para esperar. No, acuérdense que esa duplicidad del término constitucional se otorga al imputado para que pueda ofrecer elementos de prueba o datos de prueba que desvirtúen el auto de vinculación a proceso y no se lo dicten. Pero como se va a ir y tiene que regresar, si es 3 días, en 3 días tiene que asegurar que si es prisión preventiva lo van a poner ahí y en 3 días se retoma la audiencia.
por el principio de continuidad, que las audiencias deben ser una tras otra, y si se interrumpe, pues a la fecha más próxima, continuarla y terminarla. Ese es el primer aspecto para imponer medidas cautelares. El auto de vinculación, si se lo dictan en ese momento, no hay problema. Pero si se lo van a dictar dentro de 72 horas o 144 horas, pues hay que aplicar una medida cautelar porque la persona se debe de retirar. Ese es el primer punto que estamos viendo. Ya nos queda menos de un minuto. Ya saben la mecánica. Ahora que se corte, vamos a dejar que se convierta a MP4 para que suba a la plataforma y nos conectamos en 10, 12 minutos para seguir con la clase. Muchas gracias.